celebra hoy 462 años de fundación. Hay actos solemnes que se realizarán como ofrendas florales en el Parque Central de la ciudad de Cuenca, y tendrá lugar también esta tarde la sesión de Cabildo, acto formal en el cual se rinden cuentas y se trata sobre expectativas de la ciudad con la presencia de las principales autoridades. Hoy no estarán, así se ha dicho hasta el momento, los principales magistrados del país, ni el presidente ni el vicepresidente de la República, y saludamos al doctor Yacu Pérez, quien es una nueva autoridad en la provincia que asumirá muy pronto sus funciones. Yacu Pérez y Pedro Palacios sorprendieron al país con el triunfo en las pasadas elecciones del 24 de marzo y se encuentran en el proceso de conformar los equipos de trabajo para lo que serán sus gobiernos locales. Doctor Pérez, muy buenos días. Te saludamos en este significativo día para la ciudad y para la provincia de El Azuay. Hoy se cumplen 462 años de vida, un buen día para balances, así como para tomar perspectivas hacia el futuro, planificar lo que será Cuenca, lo que será el Azuay, o por lo menos lo que aspiramos quienes vivimos en la zona sur del país. Le damos la bienvenida. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la audiencia de Ondas Azuayas, que es un día especial para los cuencanos por celebrar los 71 años de aniversario de la radioemisora Ondas Azuayas, que lo manifestamos con mucho beneplácito, saber que hay un medio que permite amplificar el pensamiento, el sentir, no solamente de los cuencanos, sino de los azuayos. Queremos brindar toda nuestra felicitación y augurar que sigan esa misma línea de conducta pluralista, democrática, y siendo un espacio para todos los azuayos. Muchas gracias, doctor Pérez. Por otro lado, queremos indicar que efectivamente habíamos sido invitados para participar en la ceremonia de hoy, en la sesión solemne, exactamente. Lo haremos en la tarde y será un momento para escuchar a las autoridades que están saliendo, a ver cómo queda Cuenca, a pesar de que eso sería la información formal, porque todos sabemos en qué nos encontramos. En los últimos años hemos vivido solamente con alrededor del juguete que nos ha ofrecido el gobierno del tranvía, pero un juguete demasiadamente costoso, doloroso, y que aún no se termina, aún la conflictividad va a proyectarse algún tiempo más. En lo demás, el abandono es evidente, una vialidad que debería, si hubiera justicia en la provincia, en el país, deberían ser declarados en estado de emergencia vial por el abandono en el que nos encontramos, prácticamente semi-aislados, tanto hacia la Amazonía, con el problema del Ingamullo, hacia el sur del país, en el kilómetro 87, si la memoria no me dice. Vamos, doctor Pérez, a proyectar, mientras usted continúa en su diálogo, imágenes que tenemos de última hora de esa zona en la cual se sufre una deslave de enormes consecuencias que aún no ha llevado a conclusiones de ningún tipo el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Por los cuatro puntos cardinales, la comunicación vial desde y hacia la provincia de El Azuay tiene graves problemas. Vamos a presentar estas gráficas mientras les continuamos escuchando. La situación allá en el kilómetro 89 de la vía Cuenca-Machala es muy delicada. Continuamos escuchándole. Sí, una pena, una lástima, nos genera tristeza gigante a los cuencanos, a los azuayos, de esta calamidad en la que nos encontramos, y que incluso podría llevar a mayores. Ojalá no se dé deslaves que puedan causar víctimas de hermanos que están viajando, o cualquiera de nosotros, igual hacia la ciudad de Guayaquil, que es otro problema. Y eso si hablamos de las principales arterias que nos comunicamos con el norte, con el sur, y con tanto hacia el oriente como hacia la costa ecuatoriana, pero también al interior de la provincia. Y nosotros asistimos, por ejemplo, a la vía que se comunica entre Gualaceo y esa parroquia histórica de San Juan,
hay un deslave de proporciones que llevó a que ninguna autoridad haya podido actuar y tuvieron que los propios comuneros de San Juan hacer una minga y aperturar alrededor de una vía completamente colapsada y poder comunicarse, y que este rato es un clamor de ellos. Y así como esta podemos encontrar la vía Paute, Bulán, bueno, una cantidad de vías. Una vía que conduce entre Gualaceo y Limón. Súmele a esta también, entre las imágenes que estamos viendo, a la Minas Tablón Pucará, que tiene también graves efectos de un deslizamiento entre el kilómetro 4 al 5.2, lo que podría significar que en los próximos días puede interrumpirse y por un largo tiempo la comunicación en las dos vías Girón Pasaje y la Minas Tablón Pucará. En efecto, y por eso creo que con sobra de méritos debería declararse el estado de emergencia vial en la provincia de La Suay. Ello ayudaría a fluir los recursos y a hacer justicia histórica con la provincia de La Suay. Y es una ironía, mientras nosotros estamos contribuyendo como azuayos a través de la industria, del comercio, de toda la empresa pujante, la empresa privada y los contribuyentes, cerca de o más de 700,000 azuayos, que contribuimos día a día, y prácticamente al año estamos contribuyendo alrededor de 800 millones de dólares anuales, pero lo que recibimos es muy poquito. Ahora, doctor Pérez, muy buenos días. En la administración saliente de la prefectura de La Suay justamente se creó la tasa solidaria que generaba un monto anual de alrededor de los 5 millones de dólares frente justamente a esta deficiencia presupuestaria para atender la vialidad en la provincia. Al menos esa fue la justificación a través de la cual se creó esta tasa solidaria. Usted ha anunciado, fue una de las promesas suyas de campaña, eliminar esta tasa solidaria. Son en todo caso 5 millones de dólares menos con los que contaría la prefectura de La Suay para atender la vialidad en la provincia. ¿Cómo va a hacer usted en materia presupuestaria, en financiamiento económico, justamente para poder atender toda esta problemática vial que está viviendo La Suay? De la información que tenemos, estimada Rosanita, es de exactamente 4.500.000 dólares que se recaudan, que es una cifra nada despreciable, estamos muy de acuerdo. Sin embargo, es un conjunto de distorsiones, de irregularidades, no está claro, nunca se transparentó esa información, no se sinceró, y eso es lo que creó una serie de dudas que habíamos escuchado de personas que laboran y que laboraron antes en el gobierno provincial, lo que llevó a una decisión nuestra de plantearle la eliminación de revocar la ordenanza que regula la tasa solidaria y que a la postre daría una eliminación, y eso lo mantenemos en firme. Ahora, ¿cómo hacerlo? Primero, no vamos a desarrollar más el programa Hambre Cero, que ahí fueron 2,5 millones de dólares. Igual vamos a continuar con el Festival de la Orquídea, pero ya no de manera pomposa, dispendiándose 3 millones de dólares. Eso hará que se pueda compensar. Y también algo más importante, que deba ser una inyección importante que permita oxigenar las finanzas de la prefectura, es aquella deuda que tiene el gobierno nacional, no con ningún compromiso, convenio, sino por ley. Cuando se creó la ley del sector eléctrico, obligó a quienes son empresas que tienen un paquete accionario minorista en las empresas, tanto la Centro Eléctrica como la Centro Sur, como el Egaustro, y ahí son 50 millones de dólares que de los 50 millones nos adeudan aún 40 millones de dólares, y ese dinero no se ha logrado canalizar, por lo tanto eso es importante, y ya hemos presentado en una reunión que tuvimos hace aproximadamente una semana y media con los 15 señores burgomaestres electos recientemente, en la que se incluye el ingeniero Pedro Palacios. Hemos solicitado hemos hecho una petición al señor presidente de la República solicitando que se entregue esos dineros, porque eso justamente servirían para la vialidad en la provincia de La Suay, y eso vamos a seguir insistiendo. La próxima semana vamos a tener una reunión
con los prefectos del país, en la que están también invitados que han comprometido en asistir tanto el señor ministro de Economía y Finanzas, entre otros, el gerente del Banco del Estado, entre otros, y será la oportunidad ahí para plantear esta necesidad. Asimismo, estamos también, hemos hecho en esta carta la petición que se reforme la ley 047, que permitía, a través de la facturación del 5%, se den los dineros para los gobiernos locales, pero cuando se extinguió el Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona Santiago, el CREA, esos dineros ya no se quedan aquí en la región, sino se van a las arcas del gobierno central, y eso tiene que venir acá, porque acá se genera el agua para la electricidad. Hay que reformar el Código Orgánico de Finanzas Públicas, que es uno de los instrumentos que sirve para llevar los recursos de aquí y no retornarlos. También eso es otra propuesta, que eso ya va hacia la Asamblea. Pero es necesario apelar a la sensibilidad del gobierno, porque no es justo que en Quito se concentre toda la obra pública. Ahí vemos con una sana envidia el metro, ya se va a construir el cable metro, intercambiadores, unos puentes, solo el puente sobre el río Chiche costó un poco más de 18 millones de dólares, el aeropuerto, la vía Collas, la ecovía, la ruta viva. Qué bien por los quiteños, nos alegra, pero también los cuencanos, también los azuayos somos parte del Estado ecuatoriano, y eso es lo que tienen que corregir, esas injusticias históricas y ese centralismo que hace que las provincias pequeñas queden completamente marginadas, relegadas, excluidas, y eso tenemos que ahí hacer una minga institucional. Ahí no Doctor podemos Pérez, ¿cuál es su lectura coyuntural sobre la ausencia del presidente de la República? Tampoco se ha delegado al vicepresidente de la República a los actos solemnes que se realizan ya en la mañana y en horas de la tarde de hoy. Los primeros mandatarios están evidentemente ocupados en otros temas como Wikileaks, INA Papers, y no habrá una presencia, por lo menos importante, destacada del gobierno nacional para rendir homenaje a esta ciudad, sabiéndose que estas ocasiones son justamente importantes para lograr compromisos, para tratar de resolver estas injusticias históricas de las cuales usted está hablando. En efecto, el gobierno nacional tendrá sus ocupaciones, tendrán sus ojos están mirando en el tema de Julian Assange y tantos otros, pero no debe dejar de tener la importancia de la tercera ciudad, la importancia de una provincia pujante que ha sabido contribuir al erario nacional, no solamente con la parte económica, sino siempre ha contribuido con personalidades, con todo su condumio histórico, que no puede ser dado a las espaldas. Quizás el gobierno puede hacerlo eso, pero también se debe a la falta, creo yo, de insistencia, de persistencia de nuestras autoridades, que deberían hasta el último minuto insistir para que el gobierno se comprometa en dejar, por lo menos en estas ocasiones, algo de fluidez económica para paliar las necesidades apremiantes que tiene Cuenca. Pero, doctor Pérez, justamente uno de los puntos que han sido muy criticados en estos últimos años es esa falta de liderazgo que ha tenido Cuenca. Es decir, Cuenca ha perdido fuerza, ha perdido presencia a nivel nacional, y eso se ha dado cuenta en los últimos tiempos de esa situación en la que la ciudad, el cantón, ha quedado relegada. Sin embargo, para todas estas propuestas y planteamientos de reformas que usted está haciendo, es necesario justamente generar un proceso de liderazgo, pero a nivel no solamente de Cuenca o de la provincia de la Azuay. Usted ha mantenido ya quizás conversaciones para poder trabajar con los otros alcaldes o líderes de los gobiernos autónomos descentralizados de la región para poder avanzar en estos procesos que necesariamente van a requerir la atención a nivel nacional, tanto del Ejecutivo como también de la Asamblea Nacional. Efectivamente, fue una primera linda reunión que mantuvimos con los 15 alcaldes de la provincia de la Azuay, todos, absolutamente todos,
dispuestos a arrimar el hombro para sacar adelante a la provincia de la Azuay en esta minga que habíamos propuesto. Igualmente hemos tenido la reunión con los 61 representantes de los gobiernos parroquiales que están exactamente en la misma línea, pero como usted bien señala, no solamente tiene que ser una voz desde Cuenca, desde la Azuay, sino tiene que ser una voz desde el Austro, desde la región austral, y para eso ya hemos tenido acercamientos con algunos prefectos. El prefecto, ayer nomás nos reunimos con el prefecto de Morona, Santiago, en la que ellos se encuentran muy preocupados por esa vía que está ahí suspendido en el Ingamullo y que se comunica con la Amazonía ecuatoriana, y también vía telefónica con otros prefectos. Y el día miércoles, este miércoles que viene, tendremos una reunión con los prefectos en Quito, entonces ahí a través del CONGOPE, para buscar una alternativa. No podemos seguirnos en esta situación. Nosotros vamos a apelar a la sensibilidad del presidente de la República, sus ministros de Estado, no exigir, no pedir exageraciones, no vamos a estar pidiendo cosas que sean imposibles, pero por justicia histórica con la región, de este abandono de las últimas décadas, sobre todo la última, en donde ha brillado las carreteras desde Tungurahua hacia arriba, y eso se va hasta la frontera con Rumichaca, lindo por estas provincias, por estas ciudades, por la costa ecuatoriana que está atendida, podríamos decir, relativamente muy bien, pero el abandono es evidente en la zona austral, sobre todo Cañar, Chimborazo, Azuay, Morona, Santiago, Loja, Zamora, que podríamos decir que son las cenicientas, provincias cenicientas, que no hemos recibido el apoyo que nos merecemos, porque somos una parte importantísima, si podemos ver desde el punto de vista geopolítico, al menos del país, en donde se genera la primera central hidroeléctrica del país, es acá, y se han seguido construyendo a más del proyecto Paute, también luego la Sopladora, Cardenillo, y ahora hacia el sur. Entonces no podemos ser relegados, esto tiene que corregirse, esa injusticia histórica, y para ello hay que hacer todo lo humanamente posible, tender los puentes necesarios para que el gobierno nos atienda, que estamos apenas pidiendo un mínimo de justicia. Vayamos, doctor Pérez, a la institución que le toca ya presidir en breve, la Prefectura Provincial de la Azuay. ¿Cómo la ha encontrado? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo está su organización institucional? ¿Cuáles son sus primeros balances? Todavía es muy prematuro para dar unas primeras impresiones. Hemos solicitado información, nos han dado alguna información, pero no nos satisface del todo. Vamos a solicitar más información, ojalá tener un espacio ahí para estar más tiempo, que la comisión de transición pueda empezar a revisar a profundidad. Y claro, lo que es un mito este rato es la deuda que quedaría pendiente, o lo que la prefectura de la Azuay y sus empresas adeudan a los acreedores. Eso no sabemos la cifra aún, nos han ofrecido entregar esta semana, ojalá nos cumplan. Queremos saber en qué terreno pisamos, cuánto mismo es la deuda completa de la prefectura, de Agroazuay, sobre todo de la empresa Asfaltar. Lo único que sabemos es que no hay utilidades de la empresa Asfaltar, si no serían por dineros que la misma prefectura contrata a Asfaltar, estaría Asfaltar quebrado. Es más o menos como que el municipio de Cuenca tenga que contratar obras para la empresa Etapa. No, Etapa solita, independientemente del municipio, se desarrolla y se autofinancia, y es más, el presupuesto de Etapa es superior al presupuesto del municipio, pero eso no es la realidad de las empresas de la prefectura. Es más, hay otras dos empresas, que esto ya es Voz Populi, lo han confirmado cuando eran candidatos los que estaban participando, que LAC Jubones, la empresa de lácteos, está quebrada, no hay, allá ya está quebrada, está sin funcionar. Ahí lo que toca es disolver y liquidar, o salvo algún milagro que se pueda, pero tocaría hacer una reingeniería completa.
para repotenciar eso. Igualmente la empresa provincial de turismo también cerrada, solo falta disolver, liquidar, quizás colocar el último clavo en el féretro. Una pena, una tristeza que nos embarga, porque pensábamos que podía, a través de estas empresas, emulando lo que hizo el municipio desde 1968, creando la empresa Etapa, después la empresa EMAG y otras empresas, poder hacer que se sustenten de manera autónoma y que puedan fluir y puedan hacer un trabajo completamente independiente de la burocracia espesa, densa que tienen siempre los aparatos estatales, y a través de las empresas se pensaría que tendría un poco más de agilidad, de ser menos densas, pero al parecer acá está muy complicada, muy complicada. De todas maneras, estaremos pendientes de la información que nos dé, y estoy convencido que ya cuando estemos ya ejerciendo la prefectura mismo, recién nos encontraremos con toda la información. Ojalá no haya sorpresa. ¿Ha podido revisar, entre otras cosas, doctor Pérez, el informe de Contraloría sobre GPA Tours? Allí, casi como una curiosidad, diríamos, pues no es realmente lo más relevante. Se evidencia una connivencia de la prefectura con determinados medios de comunicación allegados a colaboradores del anterior prefecto. Una situación que tiene un paralelo también en la alcaldía de Cuenca con otros medios. Esto nos debe llevar a reflexionar esa distancia necesaria, prudente con el poder y los medios de comunicación. ¿Qué reflexiones le trae usted este tema y el informe de GPA Tours de la Contraloría? Creo que es un tema muy espinoso, pero a la vez hay que tratarlo. No se trata de mantener vínculos con un monopolio de empresas o de medios de comunicación. Debería ser democrático, debería ser transparente. No deberían por qué tener privilegios con unos y no con otros. Aquí eso no parecería una relación incestuosa cuando hay una entidad pública que no son dineros de particulares, son dineros del pueblo de la Azuay. Y esos dineros tienen que ser manejados con absoluta transparencia, con una absoluta diafanidad, porque estamos en el ojo de la tormenta. Si sería una empresa privada, uno puede hacer lo que a bien tenga, pero estos son dineros de los azuayos, y más todavía cuando hay un olvido, hay un marginamiento. Yo me permito decir que cuando he recorrido el país, y cuando he estado en Guamote, cuando he estado en Chunchi, en Guano, en Alaucid, o en algunas provincias, Chimbo, Bolívar, o Cayambe, o algunas provincias, quizá Pincha, en Tungurahua, he visto con mucha tristeza, abandono, exclusión, pero yo decía, son solamente estos cantones, estas parroquias, estas comunidades, pero, y confieso, pensé que conocía a profundidad la provincia, pero cuando empezamos acá a entrar a comunidades más alejadas, que no están solamente al filo de la vía, las comunidades que están cercanas de la vía, y uno adentra más, ahí se encuentra con también abandonos. No tienen, hay algunas parroquias en la provincia de las parroquias, o sea, centros parroquiales, o parroquias que no tienen 1 metro de asfalto, 1 metro de asfalto. Y eso sí nos eriza la piel, porque lindo por Quito, por Guayaquil, incluso Cuenca, que tiene relativamente un servicio de pavimento, de asfalto acá, pero hay parroquias que no las tienen, y creo que ahí el reto es gigante. No sabemos cómo hacer, pero habrá la forma, la minga, apelar a la sensibilidad del gobierno, que tiene que acordarse que no podemos caer en el centralismo, que hay comunidades, que hay parroquias que están completamente abandonadas, y eso no puede continuar. Y sumado a ello, como que la naturaleza también se ensañó, las pocas vías que habían, pues levantada su mesa de asfalto o su mesa de lastre, los deslizamientos que vinieron fruto de no existir obras de alcantarillado, saneamiento por las letrinas. Estoy hablando, por ejemplo, en la parroquia Mariano Moreno, en donde las casas están cuarteadas,
tuve una reunión antes de ayer con la señora ministra de la Secretaría de Gestión de Riesgos, la doctora Alexandra Ocles, pero ojalá pedimos que ella visite, y ella no pude acompañar a Gualaceo, pero que vea las lágrimas que afloran de los ojos de las familias que tienen cuarteadas sus viviendas, que no tienen, se les fue todo su trabajo, sus cultivos, su carretera. Entonces es lacerante, es triste, y eso no estamos hablando de que tengamos que caminar tan lejos. Apenas a Mariano Moreno estamos hablando de 50 minutos, una hora de aquí de la ciudad de Cuenca. No podemos seguir en ese estado de postración, de marginamiento que vive. Doctor Pérez, culminemos con un comentario suyo sobre lo que entendemos será un eje transversal en su administración, el tema ecológico, medioambiental, entre los cuales está el tema de la minería, el tema del agua. Esto va a ser prioridad, porque sin agua no hay vida, sin agua no hay producción, no hay soberanía alimentaria, no hay alimentos, no hay comida, no hay nada. Y nosotros estamos este rato, les contaré que estamos respaldándonos en las universidades para contar con los mejores cuadros, con las mejores profesionales que nos ayuden a formar un equipo que sea, no diría de lujo, pero un equipo que sea súper comprometido, que tenga mucha solvencia profesional. Y yo quiero expresar mi agradecimiento a las universidades que nos están dando sus espacios para poder contar con estas personas y poder trabajar en todo el ámbito, y fundamentalmente en el tema de la ecología, en el tema de la defensa del agua, para hacer que el Cajas pueda, ojalá, poderse ampliado su área como parque nacional. Su superficie debería ser ampliada, y también en el tema de que sea el pueblo quien decida si hay o no hay minería en la provincia de La Suay, particularmente en el cantón Cuenca, en San Fernando, porque hemos escuchado de parte de la empresa INA Metals que no acepta, que trata de deslegitimar de parte de algunos funcionarios del Estado o de algunas cámaras que están en su derecho de insistir, de defender la producción de la industria metalífera, pero no creo que deberíamos de ninguna manera satanizar y decir que es ilegítima, que está viciada la consulta. Tuvieron tanto tiempo para ellos poder dar su criterio de la constitucionalidad de la pregunta, y ahora dicen, bueno, entonces ya no vamos a hacer en Girón, nos vamos a trasladar a otras partes de la concesión minera. ¿A dónde van a trasladar? Al área, a la jurisdicción del Cantón Cuenca y del Cantón San Fernando. Entonces, si quieren trasladar la actividad minera a San Fernando y al Cantón Cuenca, lo menos que podemos hacer es defender los cuencanos, como los sanfernandeños, los azuayos, como a través de la consulta popular. Eso había sido una oferta de campaña nuestra, y lo vamos a ponerlo en el debate para que la Cámara Provincial resuelva convocar a una consulta popular a su tiempo. Nos tomará tiempo, pero vemos que el soberano, que es el pueblo, tiene la decisión final. No ningún gobierno, ningún tecnócrata, por más importante que sea, puede dar tomando una decisión que le corresponde tomar esa decisión a la comunidad, al cantón, a la provincia. Bien, muchas gracias, doctor Pérez, por habernos atendido.